Hola, somos José y Encarna de Pura Vida Psicología y hoy os traemos para los momentos de Pura Vida un tema que es el poder del perdón. Sí, es un tema que mucha gente dirá, wow, perdonar, qué duro, qué difícil, ¿no? Pero como hoy vamos a ver, es un don poderosísimo si tenemos esa capacidad de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, y vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer. Vamos a ver cómo podemos liberarnos de esa carga tan fuerte Sí. que nos hace el no poder perdonar, esa tristeza, ese resentimiento, esas emociones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre el perdón y cómo lidiar con él. Perdonar es una de las competencias más importantes para poder ser feliz. O sea, si no tenemos esa fortaleza, difícilmente vamos a poder ser felices. Y no se trata de olvidar de decir, bueno, pues lo voy a ignorar, lo voy a olvidar. No se trata de eso, ¿no? Perdonar es una competencia intrapersonal, o sea, solamente depende de uno mismo, ¿no? Solamente tiene que ver conmigo y con mi decisión de liberarme de esa carga, ¿no? De ese rencor, de esa ira, de ese sentimiento tan desagradable que me está corroyendo y destrozando por dentro. Y muchas veces pensamos que voy a poder perdonar cuando le pase lo mismo que me ha pasado a mí o se la devuelva, ¿no? Sí. Entonces, perdonar, cuando buscamos la venganza es una trampa que nos ancla, que nos conecta y que nos engancha. Entonces, para poder perdonar de verdad es muy importante excluir la venganza dentro de nuestro sistema o dentro de todas las emociones que tenemos. Aquí decimos que la venganza es como tener una piedra caliente en la mano esperando a que el otro pase, y tener una piedra caliente en la mano nos quema. Entonces muchas veces son emociones y son sentimientos que nos van corrompiendo y nos van anclando. Totalmente, es que nos destroza. Y esta es una decisión que la tenemos que tomar desde la empatía, ¿no? Desde la comprensión y la compasión, y muchas veces desde la compasión hacia nosotros mismos, de decir, no merezco estar así, no puedo estar con este sufrimiento, ¿no? que me está destrozando, y muchas veces el poder un poco ponernos, luego iremos viendo un poco más detalladamente cómo hacerlo, pero muchas veces cuando ya nos decimos, no, yo quiero ser feliz, yo quiero liberarme de esta carga, y en el momento en el que tomamos conciencia de eso, pues puede ser fácil, ¿no, Encarna? Claro que es fácil y aparte de liberador, Sí, porque muy liberador. muchas veces el tomar conciencia del sufrimiento que me genera, nos vamos dando cuenta del peso que tiene el tener ese rencor ahí anclado, ¿no? Entonces al final, cuando uno perdona, suelta y es consciente, ¿no?, de lo que ha sucedido, la liberación que se consigue muchas veces es absoluta, te sientes hasta más ligero, ¿no?, después de haberlo trabajado. Sí, y como decimos aquí, es un acto de amor, ¿no? Es una actitud superior ante los demás y ante la vida, pero sobre todo es una actitud superior de nuestras cualidades propias, personales. O sea, la persona que tiene esa capacidad de poder perdonar, para mí está en un nivel superior. Hay veces que desde pequeño ya vamos entrenando esa fortaleza, y hay otras personas que no, que a lo mejor han ido adquiriendo, pues, no sé, tapando un poco la frustración o la tristeza o la depresión que tiene, focalizándola en el rencor, en guardar, en sentirse víctima. Y como veremos, pues también, aunque no lo hayan aprendido a lo largo de los años, pues puede llegar un momento en el que tomes conciencia de eso y digas, mira, no, voy a empezar, y todas las cosas que tengo ahí en mi lista de resentimiento, de personas o situaciones que me han creado ese malestar o ese rencor o esa frustración dentro de mí, voy a intentar gestionarlas para liberarme de esa carga. Y se puede hacer, ¿eh? Porque nosotras lo hemos visto en la consulta, sí, de venir gente muy mal, con mucha ira, con mucho rencor, con situaciones muy duras, difíciles de perdonar, pero que al final, cuando la persona logra liberarse de esas emociones, ¡guau!, el beneficio es enorme, o sea que merece la pena. Claro, porque al final estás dando un bien al recibir un daño, te eleva, ¿no? Es una entrega que muchas veces parece que, bueno, se dice mucho lo de que va a hacer el tonto, es que no puedo pedir perdón porque me voy a humillar o me voy a bajar, pero no, sí, al final es un nivel superior, es tratar bien y forma parte de una filosofía personal, es una decisión personal, y muchas veces también hacia nosotros mismos, de decir, no, suelto y voy a entregarme o voy a intentar elevarme por encima de este daño
a la hora de lidiar con la otra persona. Totalmente. Y como dice Marian Rojas esta vez, la psiquiatra esta que ha escrito los libros de Mi persona vitamina o el de cómo hacer que te pasen cosas buenas, ella siempre dice que perdonar es ir al pasado, volver al pasado y volver sano y salvo de allí, ¿no? Es como voy a ir allí, voy a trabajar todos esos sentimientos y todas esas emociones desagradables que tengo ahí, que están estancadas, que me corroen y que me destrozan por dentro, y luego pues volver sano y salvo y liberado de toda esa carga. Y aunque parezca difícil, se puede hacer, ¿eh? Y no solo de tonterías, también hay casos complicados. Claro, hay casos muy difíciles. Es verdad que no es fácil, es un proceso que muchas veces, como no vamos a adelantarnos, pero también requiere su tiempo, ¿no? Pero en casos donde nos han despreciado, donde nos han hecho daño de forma injustificada, donde nos han humillado, donde alguien nos ha hecho una traición, ¿no? O una decepción muy grande, una infidelidad, o cuando nos critican de forma feroz, ¿no? Que nos destrozan. Entonces, al final, hay casos donde incluso, nosotros lo hemos visto, los casos más complicados se puede conseguir el elaborar y el poder realizar perdonar. ese perdón. Claro, y como hemos dicho, no se trata de olvidar, pero sí que poder gestionarlo y que ya no te duela tanto. Sí. Y como has adelantado tú un poco, ¿no? El tiempo. Muchas veces cuando vemos a los niños pequeños que le decimos cuando, pues yo qué sé, le han pegado a otro niño o le han quitado un juguete, siempre le decimos, pídele perdón. Claro. Y el otro ya le estamos exigiendo al otro, pero perdónale, perdónale. No, a lo mejor, o sea, ya estamos hablando que en cosas sencillas ya se necesita un tiempo para poder perdonar, pues en cosas de estas, de este nivel de envergadura, pues a lo mejor necesitamos incluso 1 año o 2 años o el tiempo que sea necesario, ¿no? Para poder ir elaborando eso y llegar al perdón. O incluso yo he visto en la consulta cosas que han perdonado, o sea, que han perdonado después de 20 años o 30 años incluso, ¿no? De decir, mira, al final me he reconciliado y he podido perdonar a mi padre por esto que me hizo, o a mi madre, o a una pareja. Yo me acuerdo de una señora que ella pues pudo perdonar una infidelidad que llevaba muchísimos años, llevaba por lo menos 4 o 5 años ahí, que había vuelto con su marido, pero no lo perdonaba, ¿no? Incluso cuando se despertaba a la mitad de la noche, ella sentía tanta rabia y tanta frustración que empezaba a pegarle, ¿no? Le daba puñetazos y hasta que no elaboró eso de decir, vale, si yo quiero seguir con él, puedo entender por qué lo hizo, puedo comprender y me centro ahora en el momento presente, cómo me está tratando, cómo lo que me quiere, lo que me lo demuestra y tal, pues después de hacer su trabajo, pues pudo perdonarlo finalmente y estar bien. Además, de verdad. Y encima ella estaría sufriendo muchísimo. Claro, ella era un sufrimiento atroz lo que tenía. Cuando no se permite, no elegimos perdonar, nos anclamos en todo eso, incluso el daño que nos genera cuando se nos queda anclado a cada momento ese resentimiento, ese rencor, el no entender, ¿no? Cómo pasó, cómo fue ese daño. Lo que genera al final es un daño que muchas veces... Claro, devuelve una persona amargada, es que al final te vuelve una persona amargada, ¿no? Si tú te focalizas, por ejemplo, pues yo qué sé, es que mis padres me maltrataron cuando yo era pequeño, es que no me han querido, es que no me han dado ninguna muestra de afecto, o es que no, si nos focalizamos... No me dejaron estudiar lo que quería. Sí, o al final pues tú eres luego una persona, un adulto amargado y que amargas también a los que están a tu alrededor, o sea, no disfrutas de la vida, no disfrutas de las cosas buenas que se te presentan, ¿no? Porque esa ira o ese rencor cobra tanto peso que al final te aniquila las otras áreas que puedes tener bien, que pueden funcionar bien y no eres capaz ni siquiera de verlas. Te amarga y el resentimiento nos va amargando todo el alma porque no somos capaces de soltarlo. No. Al final nos convertimos en alguien que llevamos esa filosofía de vida y ese rencor no nos permite el darnos cuenta, el comprender, el entender, ¿no? No vamos, sí, pero es verdad, aliviando. Y es que vemos personas que van enfadadas por el mundo y es que están siempre con una rabia, irascibles, que las ves que reaccionan y luego cuando te pones a hablar con ellas es que llevan mucho rencor y mucha ira acumulada, ¿no? de cosas que no han gestionado.
Y yo siempre digo que el perdón para mí es como a lo mejor cuando me dicen, no, yo no le voy a perdonar, o yo tal, y yo siempre digo que es un acto de egoísmo sano para nosotros mismos, porque el más beneficiado voy a ser yo, si perdono, ¿no? Al otro le va a dar igual, porque el otro va a seguir con su vida y le va a dar igual si ni siquiera a veces hay que decirle a la otra persona, oye, que te he perdonado, o que no, a veces no hace falta ni decirlo, yo internamente me quito esa rabia, lo gestiono, perdono a esa persona y a lo mejor las relaciones ya no van a ser igual que eran anteriormente, ¿no? Pero para mí lo he gestionado, lo he perdonado y puedo seguir avanzando. Es una capacidad exclusiva de la víctima. Exacto. Muchas veces no nos permitimos perdonar porque el otro no me ha pedido perdón. Es como, bueno, es que si no reconoce lo que hizo, él en la vida se va a dar cuenta. Claro. Y sin embargo estoy esperando a que la otra persona sea la que se dé cuenta y entonces sea yo entonces cuando por fin perdone. Y sin embargo lo único que estoy haciendo es quedarme ahí anclado. Me acuerdo de una situación personal que me pasó que 5 años después vinieron a pedirme perdón y es verdad que era un perdón que yo durante mucho tiempo pensé que necesitaba, pero yo 3 años antes ya lo había hecho. De decir, no, bueno. Necesité 2 años para perdonar y me acuerdo cuando me pidieron disculpas y perdón por lo que pasó, dije, mira, lo agradezco tu gesto, pero esto era algo que yo ya me liberé, porque yo ya te perdoné hace 3 años, ya no necesitaba que me lo dijeras porque yo con esa carga de ese dolor no podía seguir y fue curioso porque muchas veces estamos esperando siempre que venga la otra persona a pedirte perdón y cuando tú ya lo sueltas, pues el otro a lo mejor tarda 5 años, tarda 10, tarda 20 o no lo hace nunca porque no se da cuenta o no es consciente del daño que te pudo haber hecho, ¿no? Pero es verdad que es una capacidad de la víctima. Sí, totalmente. Y como tú has dicho, es que nos libera, nos va a ayudar, o sea, nos va a quitar una mochila de aquí encima, nos va a quitar piedras de aquí encima, de esas que nos van pesando y que nos impiden funcionar libre y felizmente. Y aunque digáis, bueno, sí, es que hay cosas que no se pueden perdonar, no, es que a veces incluso cosas incluso de abuso, incluso de maltrato y tal, se pueden perdonar. No significa que lo olvidemos, no significa, pero sí que se puede perdonar y se puede gestionar, ¿no? Y aunque la persona veamos que no ha tenido ni el más mínimo arrepentimiento. Yo hace poco vi un caso en el que una chica estaba muy dolida después de 30 años, pues a ella nada más que le venía los maltratos, por ejemplo, que el padre había ejercido sobre ella y sobre la madre. Y bueno, pues ella elaboró todo el proceso de perdón y llegó un momento en el que se lo planteó al padre y después me decía, dice, es que ni siquiera ha reaccionado, ni siquiera me ha dicho, oye, pues mira, lo siento y tal, dice, pero tampoco lo he necesitado, o sea, yo ya me he liberado de esa carga y me da igual que él no sea consciente del daño que nos ha hecho, ¿no? De decir, pero mira, yo ya me lo quito de encima, porque es verdad que durante más de 30 años ella había llevado ese peso ahí, que le estaba impidiendo el rencor, la rabia y eso, le impedía avanzar para ser plenamente feliz, ¿no? Y luego pues se lo dijo, se lo contó y tal, pero después las otras hermanas decían, pero sí que ni siquiera hay una muestra de arrepentimiento, ni siquiera nos ha pedido perdón y todavía está él dolido y está ahí como en su... Indignado. Indignado, ¿no? Claro, esperaban que por lo menos le dijeran, claro, perdóname o tal, sí, no lo sé, por lo menos decir, pero no, estaba en su papel, pero ella lo había perdonado. O sea que eso es lo realmente importante. Y perdonarlo hizo que ella se pusiera por encima. Como yo digo, ella está en otro nivel. Si ella vino aquí, después apareció todo el dolor de porque vinieron todos esos episodios a su mente. Porque muchas veces nosotros vamos, lo hemos dicho aquí, vamos con el modo automático, vamos tirando, pero cuando nos pilla un momento de debilidad en el que estamos atravesando pues un periodo, estamos una ansiedad o una depresión, pues muchas veces cosas que creíamos que estaban solucionadas o que no éramos conscientes, vuelven otra vez aquí, ¿no? El pasado nos vuelve otra vez al presente y en ese momento es que nos puede romper, o sea, nos puede devastar. Entonces, ahí en ese momento es cuando hay que hacer ese ejercicio de decir, venga, a ver, ¿por qué estoy yo así? Sí. Todas estas cosas, sacarlas, enumerarlas, escribirlas y gestionarlas. Y a partir de ahí, si ella, como yo le digo, si tú estabas aquí, ahora te has quedado aquí, ¿no? O sea, si antes de sufrir todo el periodo depresivo, tú estabas aquí, porque más o menos no te venían a tu mente los episodios esos de dolor, de los malos tratos, de lo mal que lo pasaste cuando eras joven y tal, después aquí aparecieron y bajaste un poco, pero después del proceso del perdón, tú te quedas en otro nivel. O sea,
una situación en la que vas por la vida ligera de equipaje, como digo yo, vas ligera de carga y disfrutando de lo que de verdad cuenta, ¿no? De las personas que te hacen bien, de las cosas buenas que tienes en tu vida, de las personas que te quieren, de lo que tú quieres a esas personas también, y lo demás pasa a un segundo plano. Porque muchas veces con el proceso de perdón no solo es hacia nosotros, hacia los que nos lo hicieron, a veces también cuando vienen todas esas emociones, todos esos sentimientos, el ejercicio es también de perdonar hacia nosotros mismos. Oye, ¿qué me pasó? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué permití que esta persona me dijera tal cosa y no hice nada? ¿O estuve en esta situación sin tomar medidas durante tanto tiempo? Y a veces el proceso de perdón no solo es hacia el otro, también es conectar con el amor hacia mí mismo, de bueno, intento comprender que lo hice lo mejor y trasciendo esa situación que viví, esa historia, y el perdón incluso como tú has dicho, que contigo muchas mismo, veces muy importante. Tenemos que perdonarnos, porque nosotros muchas veces dicen, pero ¿cómo he tolerado esto? Y muchas veces la frustración es contigo misma, porque decir, ¿cómo he dado lugar a que me hicieran esto y yo tolerarlo? ¿O cómo he consentido que mi pareja durante tantos años me insultara o me hablara mal, ¿no? Y entonces, como dice Encarna, hay que hacer ese trabajo de perdonarse a uno mismo, que muchas veces nosotras pues recomendamos escribirte una carta para ti, en el que tú te escribes todas las cosas que te perdonas a ti misma por haber tolerado cosas que no tenías que haber tolerado, por supuesto. O las cosas que ahora, con la perspectiva del tiempo he podido comprender y así puedo aliviar el sufrimiento. Entonces vamos a ver algunos de los pasos, algunos de los consejos para cómo podemos entrenar el perdón, porque esto es un ejercicio que no es fácil, no es así. Te he perdonado, como cuando eres pequeño. No. Pídele perdón a tu hermana. Perdón, adiós. No es fácil. O sea, ¿lo has perdonado? Sí, seguro. Vamos a ver cuáles pueden ser algunos de los pasos necesarios para llevar a cabo este ejercicio y este proceso, ¿no? En primer lugar es voluntario, o sea, hay que querer perdonar. Muchas veces queremos forzarnos a perdonar cosas que a lo mejor ni siquiera estamos en ese punto. Entonces tengo que hacer primero el análisis de decir, vale, de verdad quiero perdonar, de verdad quiero soltar, solucionar, resolver. Muchas veces el perdón no siempre tiene por qué llevar una reconciliación o volver a donde estaba antes, sino de verdad quiero tomar esa decisión de perdonar. Entonces a partir de ahí, desde una voluntad, porque es un proceso activo, es cuando yo ya me inicio. Muchas veces no puedo perdonar a alguien que ni siquiera quiero perdonar. O sea, es como yo no quiero tocar este tema, yo no quiero perdonar esto, yo estoy muy a gusto con mi resentimiento, con mi rencor, o no es mi momento, ¿no? Hay veces que necesitamos un tiempo y necesitamos un momento para poder llegar a ese perdón. O meses o años. El otro día me acuerdo, una amiga decía, Enca, a lo mejor necesitas más tiempo para perdonar esto. Y dije, no, es que yo en este momento puedo perdonar lo que ha pasado. O sea, a lo mejor años anteriores yo habría necesitado 5 años para perdonar malentendido, pero ahora no. Y respetar también los tiempos cuando uno también pide perdón o queremos que nos perdonen, también es importante, sí. ¿No? O yo te quiero perdonar y yo, no te preocupes que yo no quiero que aquí haya un malentendido, que esto se enquiste y a mí se me quede haciéndome daño, ¿no? Sí, como tú dices, es que es una habilidad que se entrena y cuanto más la practicas, más fácil sale y más rápido. O sea, tú antes te la gestionas, como tú has dicho. O sea, a lo mejor antes, cuando empiezas a hacerlo, las primeras veces no sabes cómo hacerlo, pero después con el tiempo pues se va entrenando y es verdad que es más fácil. Otra de los tips así importantes a tener en cuenta es comprender la situación. O sea, tenemos que empatizar con la persona que nos causó el dolor, entender qué pasó, entender todo, pero desde un conjunto, ¿no? No podemos quedarnos solo con los aspectos negativos, también tenemos que ver qué parte buena o qué cosas positivas nos ha ofrecido esa persona, porque es más fácil gestionarlo. Por ejemplo, si en el caso del padre maltratador, ¿no? Pues a lo mejor vamos a tener que mirar de decir, bueno, es que es verdad que en esa época, pues culturalmente, aunque no lo es culpa, por supuestísimo que no, porque eso ya va en la característica de la persona, ¿no? Pero pues ver a lo mejor, pues yo qué sé, si había otros problemas añadidos, problemas de alcohol, si había, pues no lo sé, la situación que en ese momento estaba viviendo en la casa, entender un poco y fijarnos también, pues de decir, bueno, pues mira, sí, pasaba esto, pero por otro lado,
nunca nos faltó de nada, pues yo qué sé, estaba atento o nos reforzaba, por ejemplo, pues con las notas, con los logros, intentar ver la parte positiva que esa persona nos ha podido aportar, ¿no? Un poco la Sí, otra parte. intentar comprender. Comprender, sí, es simplemente comprender y empatizar, que a veces es muy difícil, ¿eh? Muy Decimos que esto difícil. no, hay cosas que sí son más fáciles, pero otras veces pues tenemos que ponerlo en la situación de esa persona, lo que está viviendo, lo que ha vivido, y a lo mejor desde esa perspectiva y mirándolo como un todo más general, pues podemos entenderla y eso nos va a facilitar el proceso del perdón. Muchas veces viene muy bien el ejercicio de ponerte en el sitio de la otra persona. De vale, ¿y tu madre cómo puede percibir que no le dijeran mamá ven a conocer a... Tengo el caso de una pareja que viven lejos y la madre vive en otra comunidad. Y me acuerdo que él estaba muy dolido porque su madre no había venido a verla. Y entonces a lo mejor a ver al bebé y fue como, ¿y tu madre cómo ha podido vivir esta situación? No, pero es que ella debería haber venido y tal. Vale, pero vamos a intentar ver ella desde sus ojos, su situación, la información Claro, que ¿cómo lo tiene. vive? Y eso también permitió conectar con el tercer paso, ¿no? Que es identificar qué emociones están sintiendo. Porque él tenía mucho rechazo, mucha venganza, pues ya no la voy a invitar al bautizo, ya no voy a volver a acercarme a la comunidad autónoma, ya no... Y detrás de ese dolor pudo bajar y ver que lo que estaba era triste, de decir, no, es que a mí me duele que mi hija, y quiero que mi hija conozca a mi madre, y quiero que mi hija viva eso, y a mí me duele que mi madre se esté perdiendo la infancia de su nieta. Entonces, muchas veces hay que rascar un poco qué hay debajo de ese rechazo, de ese rencor, ¿no? Porque a lo mejor se esconde pues el miedo, se esconde la tristeza, se esconde en otras situaciones el habernos sentido humillados, el habernos visto más vulnerables, ¿no? Entonces, muchas veces la primera barrera que tenemos ahí, ese mecanismo de no perdono, no suelto, no quiero conectar con esto, porque si conecto a lo mejor voy a bajar a otras emociones que hay abajo que son más calentitas, ¿no? Como la tristeza de decir esto quema, o me No, o molesta. la depresión, que O incluso la depresión. mucha gente que está con depresión, luego lo que tienen es muchísima rabia, Sí. resentimiento, pero ellos a lo mejor cuando llegan a la consulta es que mi marido nunca me ha dado mi lugar, ¿no? Siempre me ha hablado mal delante de su familia, ¿no? Y entonces vienen primero vienen diciendo me voy a separar o oye tal, y vienen con un cúmulo de resentimiento de años. Y a lo mejor lo que hay detrás es primero una depresión que está encubierta por toda la rabia y el resentimiento y el no perdonar que lleva acumulado, ¿no? Cuando haces todo ese ejercicio, pues luego después ves que en realidad no era lo que había, ¿no? O sea, que muchas veces como una forma de no querer mirarnos dentro, de ver que tengo que trabajarme otras cosas aparte de la rabia. Pero si no perdono, pues ya tengo razón para estar mal. Ya tengo razón para quejarme, tengo razón para estar en el papel de víctima, ¿no? En vez de coger mi papel de agente que actúa, que toma decisiones y que quiere avanzar. Y luego otra de las claves que ya he adelantado un poco en Encarna, es expresar nuestras emociones. O sea, tenemos que expresar cómo nos sentimos, expresarle a la otra persona también lo que nos ha dolido, porque muchas veces esperamos que nos adivinen lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, y a lo mejor la otra persona, nosotros vamos acumulando rencor y rabia y a lo mejor la otra persona no sabe ni qué nos pasa, ni siquiera que estamos enfadados con ellos o que nos ha podido causar dolor en algún momento, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer primero es expresar cómo nos sentimos, ¿no? El reprimir esas emociones, esos sentimientos, lo único que nos hace es generarnos más sufrimiento y mayor malestar. Entonces no merece la pena. Y hacernos de tapón, porque Claro. muchas veces nos quedamos en lo superficial y no conectamos, y al expresarlo ya lo estoy elaborando, lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Lo estoy elaborando, le estoy dando un sentido y a lo mejor llego a conclusiones que en el primer instante no es que mi amiga me ha hecho daño, no es que mi madre lo que hizo fue una cosa atroz, y sin embargo cuando puedo elaborarlo puedo conectar. Y luego es muy importante, por último lugar, el decir, vamos a considerar si
este perdón implica reconciliación o no. No siempre Claro. es necesario que tenga que haber una reconciliación y todo vuelva a ser como antes. Es simplemente, bueno, te perdono y se queda aquí. Y hasta aquí llego y no voy a volver a donde estaba antes o algo que yo viví. Pero a lo mejor hay ocasiones donde sí es necesario se puede valorar el, bueno, pues mira, valorando pros, contras, o toda la historia, o todo el recorrido que ha tenido, pues, el hecho, la relación o lo que pasó, pues sí se puede retomar, sí se puede reconciliar con unos límites, porque a lo mejor antes se hizo un daño y ahora es necesario poner Claro. un límite de nuevo conmigo mismo, con los demás, decir, no, pero sé que más de aquí me va a hacer daño, entonces tenemos que hacer otras nuevas y no volver a condiciones. tolerar las cosas que nos Por han supuesto. causado ese sufrimiento o ese daño. O sea, yo te puedo perdonar, pero no me lo vuelvas a hacer. O sea, ya, y además, si me lo haces es que yo no voy a permitir que eso vuelva a pasar. O sea, yo ahí voy a tener también mi protección y yo enseguida voy a identificar dónde no es. Y en el momento en el que tú te pones a hablarme mal, en el caso, por ejemplo, de la pareja o en el caso de la otra de la infidelidad, en cuanto veo otra vez algún tonteo y tal, mira, perdona, no, aquí ya no es. Y no significa que te guarde rencor o significa, no, es que ya no quiero seguir contigo y no pasa nada. O sea, yo te he perdonado, sigo avanzando, pero esto no implica que tengamos que seguir juntos, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Al final es verdad que es un proceso que cada persona, cada caso va a necesitar un tiempo diferente. No es rápido, no es de la noche a la mañana. Muchas veces primero hay que mirar para poder entender, luego las emociones y luego ya ver el cómo lo puedo hacer o qué necesito yo para poder soltar o lidiar con esta historia, ¿no? Y también muy importante darnos tiempo. A veces queremos perdonar tan rápido cosas que nos han hecho que luego nos sale. Claro. Las infidelidades, salen las cosas después y necesitamos un tiempo para elaborar tanto el daño, ser conscientes del impacto que ha tenido, como para poder luego perdonar y lidiar con lo que pasó. Ese tiempo es necesario, o sea, pueden ser meses o incluso años, ¿no? Sí, pero total. lo importante es que no nos corroe, o sea, que no nos haga daño por dentro, que no nos corroa. Y como hemos dicho, no se trata de olvidar, ¿no? Pero sí poder recordar eso sin ira, sin resentimiento y sobre todo sin la necesidad de venganza, ¿no? Cuando estamos con ese no perdonar, es como, quiero que se entere, se lo voy a devolver, ya verás tú, ¿no? Y quiero que le pase algo malo, quiero que se arrepienta, quiero que la siguiente relación no le salga bien. No. Me paso el día pensando en la otra persona, claro, al final, y me paso más tiempo dedicándole más energía y más importancia. No se merece ni siquiera ese gasto de energía. Sí, es verdad. Y ahí es como en el momento en el que tú perdonas, te liberas y la otra persona que haga lo que le dé la gana, que te dé igual si le va bien o le va mal. O sea, da igual, o sea, para mí ya es indiferente, ¿no? En ese tema. Entonces, eso. Es un acto y es una cosa que nos va a beneficiar. Si os lo ponéis en práctica lo vais a conseguir. En el caso de que sean cosas muy difíciles de gestionar o muy difíciles de tratar, pues siempre la ayudica psicológica pues viene muy bien y os puede facilitar el proceso, ¿no? A la hora de elaborarlo. Nos despedimos una vez más con una de nuestras frases, que al final esta nos gustó mucho, de Lewis Smedes, que dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Que el prisionero eras tú. Ay, Totalmente. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio que hagamos. Así que nada. Hasta el próximo programa. Pura vida.